Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Estamos en un programa de Café Mercosur. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos con una semana más de movilizaciones y militancias. Que vamos a comentarlas después nosotros, porque el día 24... Pero podemos adelantar, ¿no, Maquita? Que el día 24 en varias ciudades del mundo nosotros hicimos apoyo, manifestaciones y movilizaciones de apoyo en frente de embajadas y consulados en varias ciudades a lo que ocurrió en Argentina de la huelga y la movilización convocada por la CGT, ¿no? La Central General de los Trabajadores y las otras dos centrales sindicales, ¿no? La CTA Autónoma y la CTA, y las otras dos CTA, ¿no? Yo nunca me acuerdo, Osvaldo, ¿cómo es CTA? Es Confederación Trabajadores Argentinos, no sé, pero una autónoma y la otra... Porque bien. En realidad tendría que haber una sola, pero bueno, son esas cosas de dispersiones Hace unos años se han separado, sí, por diferentes. Acá fue muy importante en todo el país. Acá en Rosario yo creo que había más de 80.000 personas, ahí en el Monumento a la Bandera, sí, estuvimos 2 horas y media, más o menos duró la marcha, mucha gente, muchísima gente, sí, muchos sindicatos y muchas personas que iban por sus propios medios, mucha gente, diríamos, de edad y muchos jóvenes. Así que se pone un poco en duda eso que realmente todos los jóvenes votaron a Milei, porque eso no lo significaba. Y se veía mucha participación de gente más de edad, ¿no? Supongo que cercana a la jubilación o algo por el tema de lo que se trataba en la ley ómnibus en el DNU, que los perjudicaba directamente. Una pequeña notita de color de lo que ocurrió en Rosario, ¿no? De Wall Street Journal ilustró, digamos, el reportaje que hizo de las manifestaciones con la foto de Rosario. Ah, mirá vos. Pues es que la frase que más se repetía, el canto que más se repetía, la patria no se vende, ¿no? Uh-huh. O sea, en la marcha, cada columna sindical cada tanto caía en eso y los que estábamos independientes sin ninguna representación, diríamos, sindical o algo, también muy, muy, muy fuerte. Bueno, la verdad que una marcha realmente muy buena. A veces uno dice, no, la razón que la motivó no es la mejor, ¿no? Pero qué bueno que se supieron unir para poder enfrentar, sin olvidarse que se hace un 24 de enero acá en la Argentina, en enero, por ser el periodo vacacional y todo eso, hay poco movimiento, así hacía como 32 grados, 33 grados en Rosario, un calor impresionante, y sin embargo la gente estuvo y participó. Menos gente se va de vacaciones en este año, ¿no es cierto? Sí, la verdad tenés razón también, ¿no? La gente también dice todos los lugares turísticos están con baja, que la gente, que no hay mucho turismo, ahora hay muchísimo turismo de fin de semana, que empieza un viernes y termina un domingo o el lunes, o sea, de pocos días, 3 o 4 días, bajan los precios en todos los lugares, hay lugares de febrero que en la época del carnaval en el norte, por ejemplo, están dando 3 días pagando 2, o sea, de estadía, o sea, realmente se ve que fue un bajón importante, ¿no? Y es lógico con las medidas que se tomaron este último tiempo, realmente se corresponde con la realidad, ¿no? Una de las cosas que estaba leyendo, es que relacionado con ese tema que están hablando, es que no es tanto por la falta de dinero, y sí por la imprevisibilidad, porque todavía la gente está con el tema de que recibió el aguinaldo, que no está tan grave la cosa, pero no sabe qué va a pasar cuando empiecen a llegar los verdaderos aumentos dentro de poco tiempo, ¿no? Eso no febrero, marzo. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que ¿hace cuántos años que no hay eneros normales en Argentina? Yo me acuerdo que estaba en el 2013 en Argentina, en Jujuy, y vino la corrida cambiaria que terminó haciendo cambiar el ministro de Economía contra Cristina Kirchner, que fue terrible, ¿no? Sí, es verdad lo que decís. Yo lo que sí es que la gente ya no tiene plata. Que no es de ahora, que ya hace un tiempito, pero es verdad que lo poco que tienen los están
lo están guardando, pero que los alimentos están carísimos y que las ollas populares cada vez hay más gente que va a comer. Entonces, bueno, por eso también menos gente que hace vacaciones. Y lo de Rosario fue magistral, enorme la gente que hubo. Vos sabés que justo tocás ese tema del precio de los alimentos y los ingresos, y estaba mirando que siempre se hablaba, ¿no, Ramiro? Que vos estás en Brasil, que se hablaba de Belindia, ¿no? Que era Bélgica e India, ¿no? Que en Brasil convivían gente con muchísimos ingresos, que era Bélgica y sueldos de India, ¿no? Bueno, acá se dio algo parecido. En este momento tenemos el mismo sueldo, el sueldo más bajo que en India. En India son 195 euros el sueldo mínimo. Nosotros tenemos 175 euros el sueldo mínimo, inferior, pero el precio de los alimentos es igual que al de Francia, para tomar un valor, ¿no? En Francia vale 4,50 euros el Big Mac. En la Argentina vale 5,46 euros. O sea, pero con 175 euros del sueldo mínimo, ¿no? O sea, realmente lo que se está viendo es lo que nunca se había visto. Hasta hace poco los sueldos eran un poco más altos que los de ahora, no eran altos, pero un poco más altos que los de ahora, pero el valor de los alimentos era menor. El aumento de los alimentos en dólares fue terrible el último tiempo. Entre diciembre y enero fue devastador lo que aumentaron las cosas. Bueno, y ya que estamos hablando de Milei, vamos a hablar de la última de Milei. Porque Milei se... ¿Cuál de todas, Ramiro? Esta es internacional, esta ya es grave, ¿no? Porque se ha alargado. Bueno, es terrible, ¿no? Porque decir así sin ningún tipo de beneficio para la Argentina, llamar al presidente Petro, con el cual Argentina tiene lazos históricos y comerciales inclusive, no solamente diplomáticos, sino comerciales también y de amistad, llamarlo de comunista asesino, ¿no? Y que está hundiendo la economía, luchándola como la tiene que luchar después de haber tenido tantos años. Bueno, 4 de Iván Duque, ¿no? Tuvo una especie de primaverita ahí con Santos, pero venía de Uribe, o sea, años de neoliberalismo, de injerción norteamericana, con todas las bases, con una mafia, con guerrillas, con parapoliciales, con paramilitares, o sea, un cóctel perfecto. Y este viene ahora a hacerse el guapo con Petro en una semana que es lo que charlábamos un poco la semana pasada, ¿no? Crear estas no noticias, o crear estas noticias falsas para desviar la atención. Ahora todo el mundo habla de lo que le dijo a Petro pero bueno, lo que pasa es que son cosas en el ámbito internacional que dejan mal parada a la Argentina, la Cancillería argentina, porque después se va Milei o se queda Milei, no sabemos, pero estas manchas, estas cosas sencillas quedan. No es así. Cuando nosotros pensamos en términos diplomáticos, pensamos siempre a largo plazo. No sé, es mi impresión. ¿Qué les parece a ustedes? No, realmente cuando lo escuché no lo podía creer. O sea, él se cree que todavía que es un tuitero, que es un personaje de televisión. O sea, porque no puede hablar de esa manera. ¿Y cuál es la ganancia que se tiene de criticar a Colombia? O sea, Colombia es un buen mercado de Argentina. Argentina exporta autos, exporta autopiezas, exporta varias cosas. O sea, y nunca hubo mala relación. Y ahora sin sentido, o sea, estas cosas que hace que no se le entienden cuál es. O sea, me imagino también, no solo es de Milei esto, sino de Cancillería. O sea, de Cancillería tendría que haber salido por lo menos a decirlo y decir que fue un error de interpretación o algo. La Canciller argentina, Diana Mondino, no se le escucha más que para hablar boludeces realmente. No toca los temas importantes. ¿Cómo te va a pegar con un socio histórico de Argentina como Colombia? ¿Cómo va? ¿Cuál es el sentido de decir eso que dijo que era un presidente asesino, un comunista asesino, algo así, ¿no? Así es. Eso mismo, Osvaldo, un comunista asesino que estaba hundiendo la economía de Colombia. Y lo cual te imaginas, la normal, digamos, respuesta diplomática de un país antes de romper relaciones diplomáticas. Llamó a su embajador, a Camilo Romero, de vuelta para pedir información, a ver qué está pasando con este hombre, ¿viste? Entre comillas, todavía Colombia no le aceptó el placer al embajador argentino en Colombia. Tiene que ser aceptado, todavía no se lo aceptó. O sea, no por esto, no se lo había aceptado de antes.
una de las cosas por lo cual tampoco entiende la Cancillería colombiana por qué se suelta la lengua para decir estas cosas que aparte no se corresponden con la realidad, o sea, son situaciones que él asemeja en su cabeza, ¿no? Él piensa que es así, evidentemente, porque a nadie se le ocurriría decir esto. En realidad a mí me hace acordar un poco también, y ya pasamos al segundo tema, me hace acordar un poco también a lo que hacía Jair Bolsonaro, que también principalmente en los 2 primeros años de gobierno, que se la agarraba con China, que es el primer socio comercial de Brasil, le decía que China era comunista, que en China no había libertad. El embajador de China estaba todos los días sacando nota de repudio de las manifestaciones del presidente brasilero. Y después que cuando Bolsonaro, digamos, es encantado por la labia de Putin, que era el socio estratégico de Xi Jinping, y Rusia y China en este momento son socios estratégicos en varios niveles, no solamente a nivel comercial. Ahí, digamos, paró de joder con China, pero si no, viste, todos los días se la agarraba contra China. Cada vez que le iba mal, hablaba mal de China, viste. ¿Será que es la táctica de la derecha? Pero ya habló mal de China también Milei, o sea, ya habló mal de China, habló mal de Brasil, habló mal de Colombia. Estamos esperando a ver qué dice de Boris ahora en Chile, a ver qué dice el presidente chileno, ¿no? Colombia ya reaccionó y Petro ya le contestó, excelente, a su altura, obviamente. Se metió con uno de los más inteligentes presidentes de Latinoamérica, lamentablemente, eligió muy mal. Sinceramente, este hombre da vergüenza. En un momento, qué bueno eso que estabas diciendo, Marcela, en un momento donde Petro está brillando en el sur global. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia pidiendo que Israel no pare, o por lo menos trate de evitar, haga lo posible para evitar cometer el genocidio en la Franja de Gaza, todo el sur global está conmemorando eso. Y los 3 presidentes latinoamericanos que mejor se posicionaron fueron Boric de Chile, Petro de... Desde el principio. Desde el principio, Petro. sí, y el de Cuba. Entonces, el sur global, el que nos puede tener un salvavidas, el con el cual se puede llegar a comercializar de otra forma, está muy atento a lo que dijo Petro desde ese momento y los tienen en alta estima. O sea, digamos que lo que acaba de hacer Milei no queda nada más que en Latinoamérica, ¿viste? Vos sabés, Ramiro, inclusive, y Marcela, lo primero que pensé fue eso, que en realidad lo hizo por el alineamiento que él quiere tener con Israel y con Estados Unidos. Porque si no le encontraba explicación a lo que dijo sobre Petro, y Petro, después recordé que Petro fue el primero que habló del desastre en Gaza, ¿no? Aún antes que Lula, aún antes de Boris, o sea, fue uno de los primeros que se expresó sobre eso. Y digo, supongo que tiene que estar relacionado con eso, porque si no, no tiene ninguna explicación, la verdad, no. O sea, no sé cuál es la ganancia. Aurora Lastra nos hace una pregunta que nos llevaría un programa entero. Se le agradecemos muchísimo a Aurora Lastra. Según nosotros, ¿qué va a pasar con los BRICS? Nada, los BRICS se van a convertir en una potencia mundial terrible. Sin Argentina. Y nosotros vamos a llorar. Son 10, ahora Rusia asumió la presidencia, posiblemente entren en este año entre 6 y 10 más. Países muy, pero muy fuertes, y nosotros vamos a ver pasar la carroza del carnaval desde un lugar, viste, no muy privilegiado, pero no vamos a estar participando, bailando, zambando, viste, vamos a estar afuera, viste. Vamos a mirar la fiesta desde afuera, como se dice. Uh-huh. En este momento, Argentina cumplía un papel fundamental en los BRICS, que era principalmente garantizar cereales. No lo necesita. China ya dijo que iba a comprar los cereales que no le compra Argentina, iba a comprárselos a sus socios en los BRICS, a Brasil. Uh-huh. Tanto maíz como soja. Y ya entre ellos ya hay un acuerdo cerealero que no van a importar cereales de ningún otro lugar del mundo. Entre ellos se van a abastecer de cereales. Con el trigo de Rusia y con el maíz y la soja de Brasil y todo lo demás, entre ellos van a ser autosuficientes. O sea que nosotros vamos a tener que salir a venderle no sé a quién, ¿no? Pero bueno, dicen que hay mercados por todos lados, ¿no? Vamos a ver. A Taiwán le vamos a vender seguramente. Pensaba la importancia geopolítica. Taiwán tiene 22 millones de habitantes, China 1.400, o sea, creo que... Y la India mucho más todavía, ¿viste? Sí, no, ni hablar de la India, que ya lo superó a China, ¿no? Qué posición geoestratégica que tiene el gobierno argentino, ¿eh? No, pésima. Qué puntería que tiene para errarle, ¿eh?
Bueno, vamos ahora a la segunda noticia que teníamos hoy, que justamente estábamos conmemorando la semana pasada. El primer paso que era, digamos, la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala después de todos esos intentos golpistas, de todas las demoras, de que todo el lawfare que le hicieron principalmente a través de la fiscal general de la Nación. Bueno, ahora consiguió asumir, pero bueno, encuentra un país, como ustedes se imaginarán, destrozado, ¿no? Y principalmente con muchos problemas con la delincuencia. Es un tema que vamos a tener que tratar con algún especialista, me parece, pero la idea es lo que se dice por ahí, la buquelización de la seguridad nacional, hacer un plan a la Bukele, que tenemos que pensarlo bien ese plan de la Bukele, porque tiene algunos lados, algunos aspectos que son un poco totalitarios, ¿no? Pero que funcionó. Ujú. Hoy, viste, no hay más el problema que había antiguamente de las maras. No hay, la gente puede vivir sin que la extorsionen. Antiguamente para todo la extorsionaban, hasta para poder vivir en un barrio la extorsionaban. Me hace acordar un poco lo que ocurre en algunos barrios de Río de Janeiro que están tomados por lo que se llaman los milicianos, ¿no? Estos grupos parapoliciales o de ex policías muchas veces que se manejan como mafia. Y es lo mismo que está pasando en Guatemala y es lo mismo que se enfrenta a Guatemala. Es un tema complicado, pero el Estado tiene que estar presente. Y bueno, mucha gente dice que es terapia de shock y otros dicen que eso es medidas muy autoritarias. Yo la verdad que estaba escuchándolo a Tilio Borón la vez pasada, una persona con la cual suelo coincidir bastante, y él decía, sí, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha, pero los gobiernos de izquierda tampoco pueden dejar de tener la presencia territorial del Estado. El Estado tiene que estar presente. ¿Viste? Es un tema muy complejo, muy complejo. Sí, yo creo que el que tiene que garantizar la seguridad indudablemente es el Estado y no puede ser los particulares. Eso no se puede privatizar, diríamos, porque sería proteger solamente a los que tienen, que es ni más ni menos parecería lo que plantea el gobierno argentino, ¿no? Que proteja un sector de la población, pero un sector de la población que queda a la buena de Dios. Lo que sí, yo creo que los derechos individuales deben ser respetados. No, yo creo que Bukele está bastante al fleje, ¿no? Sobre eso, si no es que está afuera un poco, pero sí es real que el Estado es el quien tiene que encargarse de la seguridad, no se puede privatizar, no puede pasar como pasa en Estados Unidos, que las casas son privadas, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un control, o sea, muy importante que lo tiene que llevar adelante el Estado. Y supongo que la situación en El Salvador era muy compleja, porque Bukele, cuando él gana las elecciones, un poco la gana en función de esa inseguridad que había, ¿no? Y que aparentemente en Guatemala, aunque estaba leyendo que lo de Guatemala ellos mismos dicen que no está en todo de acuerdo con Bukele, ya que hay cosas que no les parece bien y que la realidad de Guatemala no es la misma que la de El Salvador, ¿no? Guatemala es mucho más grande que El Salvador. El Salvador es muy pequeño y estaba todo cooptado, entonces tiene su lógica y ahí dice que no, que hay zonas que no. Esa es la explicación que da el gobierno. No sé si realmente será así, ¿no? Uno, de lo que vos decías de hablar con alguien que conozca estaría muy bueno, ¿no? Además, también hay otro peligro que se me ocurre pensar en este momento, que es el peligro de la intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Por qué digo esto? Por lo que está proponiendo Noboa, el presidente de Ecuador, que dice que para poder resolver el problema también de la criminalidad, ¿viste? En Ecuador, que ha sido provocada por la ausencia del Estado, vamos a decir la verdad, entre otras cosas, necesita de 8.000 millones de dólares. Y los Estados Unidos ya se dijeron, no, nosotros acá estamos aquí para apoyar a Ecuador porque es un país maravilloso, con los cuales nosotros queremos volver a explotar los pozos petroleros, ¿viste? Le sale más barato. Bueno, acá la ley Ómnibus en cierta medida plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo sea quien permita la injerencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, que hoy por hoy eso está reservado, porque así lo indica la Constitución, está reservado al Congreso. Y tiene que pedir permiso y autorización para poder ingresar al territorio argentino. Parecería que con esta ley ya no sería tan así y bastaría que el Poder Ejecutivo lo permita, ¿no? Lo autorice.
Aparte hay una cosa que también, a ver vos Marcela, que estabas más llevando adelante lo que estaba en Ecuador. A mí nunca me terminó de cerrar ese conato de violencia en Ecuador, esos jovencitos que aparecieron encapuchados en un canal de televisión, haciendo aquella cuestión aparatosa, ay, ay, no nos hagan esto, y después de la nada, 300 personas presas y se acaba el problema. Es una idea que uno tiene desde afuera, ¿no? Pero a mí, viste, me dio una idea de que esas cosas, esos ataques pseudo terroristas que se preparan como primaveras coloridas, como primaveras, como revoluciones de color, viste, para de alguna manera crear un factoide, una falsa bandera, no falsa bandera, un factoide, porque de hecho existió, invadieron el canal de televisión, no vamos a negar eso, pero para después justificar, viste, el segundo paso, el ingreso de militares en Ecuador, viste, un caballo de Troya a veces, porque hay muchas cosas de esas. Cuando vos vas a ver, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, todo fue así. Cuba la recuperaron a través de un falso atentado a un buque norteamericano, que fue un autoatentado, ¿viste? Y ahí con eso iniciaron la guerra de 1898, se quedaron con Cuba, le sacaron a España, Cuba y le sacaron Filipinas, ¿viste? Nada más y nada menos que el Caribe y una potencia en el Pacífico, que era lo que le interesaba a Estados Unidos. Así podemos nombrar un montonazo de cosas como esa. Pero ¿vos qué te parece, Marcela? ¿Podría haber sido algo de eso? No vamos a decir que fue porque no tenemos la nota, pero ¿vos qué te parece? No, lo que pasa es que sí, es verdad que al principio fue un grupo de, vamos a decir, así lo quisieron mostrar, ¿no? Claro. De narcos que estaban atacando el canal de televisión y que estaban haciendo violencia, y después se mostró que todo eso estaba montado, que no era real. Entonces, de ahí es donde uno dice, opa, ¿qué está pasando? Y bueno, justamente la Corte Constitucional Ecuatoriana aprobó ese acuerdo para que habilite la presencia de militares de Estados Unidos en la nación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es como que finalmente estaba armado, porque también se dudaba, ¿estaba armado o no estaba armado? Ahora, ¿hasta qué punto este país, con los gobernantes actuales como Noboa, puede llegar a a ser tan falso de inventarse un autogolpe así para poder pactar, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora vienen un montón de otras acusaciones también, que son la Confederación de las Naciones Indígenas en Ecuador, donde Eso, la CONIAE. Uh-huh. Claro, la CONIAE, exactamente, y otras agrupaciones también, donde expresan su preocupación por la intención del presidente de Noboa de declarar una moratoria al cierre del ITT, Ishipin Go Tamboya Tiputipni. Esto es en la lengua, ¿no?, de los indígenas. Entonces, esto es lo que vos decís, bueno, estaba todo montado, yo no sé, yo tengo muchas ganas de invitar a nuestro compañero Norberto de Ecuador para que nos aclare un poco más, pero bueno, yo sigo sus informaciones y sí, es verdad que al principio parecía una violencia fatal, después estaba todo montado, el gobierno estaba incluso atrás de todo esto, y bueno, y ahora se confirma todo eso como que sí, que estaba bastante montado todo y que hacen ingresar a las militares de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar después? Más deuda externa y lo que se está hablando un poco de un proceso de colombianización de Ecuador. O sea, Colombia, recordemos que es el país que más bases militares tiene estadounidenses en el territorio latinoamericano. Tanto bases estables, declaradas, como aquellas que son bases, no son formalmente bases, pero son puntos de operación que pueden estar operativos en cualquier momento, como la base de Paraguay, por ejemplo, que en un día desembarcan tropas y todo ese tipo de cosas, que son más baratas y no llaman tanto la atención, pero Colombia tiene ese, entonces se está pensando en el peligro de una colombianización de Ecuador en el sentido de que haya más presencia militar de Estados Unidos y se convierta en una extensión, digamos, de la plataforma o una nueva plataforma, ahora que el gobierno de Petro está
tratando de poner fuertes. límites a ese accionar de los norteamericanos. Entonces sí, vamos a tratar este tema en la próxima vez, me parece. Te voy a decir una cosa que no estoy bien seguro, pero me parece que yo había leído que hasta la aparición de la presidencia de Correa había más bases norteamericanas en Ecuador que las que hay en la actualidad. Algunas habían cesado cuando fue presidente Correa. O sea, era un lugar que tenía bases norteamericanas importantes, porque es un punto estratégico donde está Ecuador. O sea, y con Correa me parece haber por ahí el error. O sea, estoy apelando a mi memoria, es bastante vaga, pero bueno. Bueno, hay más cosas en esa memoria. Qué bueno que lo que está diciendo Valdo. También estaba la penetración cultural a través de los institutos lingüísticos que hacían para supuestamente estudiar las lenguas de los pueblos originarios y que eran realmente lugares de, digamos, adoctrinamiento, cambiar la religión y todo lo demás, ¿viste? Era una penetración. De colonización mental, diríamos, claro, eran más sí. que sí, es real. Sí. Vamos a Brasil, ahora que hace mucho que no hablamos de Brasil. Acá en Brasil, gente, hay un lío fantástico. Digo así, en este sentido, porque es lío para bien. Las cosas están mejorando, se están sacando los chanchullos de una cosa que nosotros, Osvaldo, habíamos comentado hace muchos años, sí. Que era el servicio de inteligencia paralelo que había montado Bolsonaro, y que inclusive lo dijo en una reunión ministerial. Reunión ministerial del 22 de marzo del 2020. Que es la reunión infernal, porque ahí se dijeron tanta cantidad de barbaridades descarnadas de una forma sin filtro. Lo que nunca pensaron es que estaba siendo filmado y que después salió a la luz eso. Eso fue terrible. Y ahí Bolsonaro decía, pero no tengo información. Ahora, en mi agencia, ahí sí me llega la información. En mi agencia sí me llega la información. O sea, tenía una agencia paralela a través de este señor. Ilegal. La BIN es la oficial, y él había creado, creo que era una llamada SIN, que era algo así como Comando de Informaciones Nacional o de Inteligencia Nacional, a través de esta figura que estamos viendo en la foto, que es el señor Ramagen, que es muy amigo, que ahora salta porque supuestamente es el precandidato intendente de Río de Janeiro que quiere Bolsonaro. Y hay muchas otras cosas más, porque dentro de la propia ABIN parece que quisieron hacer una especie de blindaje a las investigaciones de la Policía Federal, que cuando cambia el gobierno, cambia de filosofía, de accionar, y está saliendo a la luz todo esto, y está saliendo a la luz, y están, bueno, muchos desesperados, por ejemplo, el general Heleno, por ejemplo, que tanto hemos hablado en este programa del general Heleno, que era el antibolsonarista terrible, antilulista terrible. Lulista. Y todas estas cosas, ¿no? Aquí Aurora dice, por fin se abrió la caja de Pandora, y es la caja de Pandora. Y es la caja de Pandora, muy bien definido, Aurora. Acá la prensa decía que era la BIN la que habían intervenido, lo que yo leí acá en la Argentina, y claro, que dice que utilizaba el software israelí, Primera Milla se llama, ¿no? Que es el que sigue las llamadas telefónicas, y que tenía 30.000 opositores investigados. O sea, le ganó a Macri, creo, con esto, ¿eh? Investigó más que Macri. Difícil, También que Macri investigaba a los propios también, creo que eso era un poco... Habla del expresidente de la Cámara de Diputados y un exgobernador de Caerá, puede ser que eran los que estaban investigados. Figura acá en la prensa argentina, ¿eh? Sí, es exactamente eso. Así que bueno, parece que ahora hay una idea de que se puede llegar a intervenir la ABIN, la Agencia Brasilera de Noticias, que es más o menos lo que sería la AFI, porque es digamos, la nueva cara que tomó después de lo que era, vieron en Argentina, la CIDE, que era el Servicio de Inteligencia del Estado, después se convierte en la AFI. Acá pasaba lo mismo, el SNI, el Servicio Nacional de Inteligencia, se convierte después en la ABIN, pero dentro de la ABIN crearon otra, y uno de los que está más involucrados es el hijo de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro también, ¿no? Uh-huh. Y este Ramagen que estamos viendo en la foto es amigo de la familia Bolsonaro de toda la vida también. E inclusive hay otra cosa que también va a salir aquí también, que está saliendo a la luz, todavía estamos en el caso de las especulaciones. Especulaciones vienen bien, digamos, fundamentadas, no es teoría de la conspiración, que las dos fiscales que estaban investigando el caso de Marielle Franco en Río de Janeiro, después de esa reunión ministerial, dejaron el caso porque había interferencias externas. Y después de las interferencias externas, esto es todo contemporáneo con esta creación de este lugar, de este servicio de inteligencia paralelo. Entonces ahora parecería que puede haber una conexión muy grande entre las dos cosas.
Eso es lo que está investigando la Policía Federal. No nos vamos a adelantar porque estamos en el caso de las investigaciones. La Policía Federal en Brasil está trabajando justo con la Fiscalía General de la Nación, lo que se llama aquí la PGR, ¿no? La Procuraduría Geral da República. Están trabajando de forma seria y sigilosa. No es el lawfare que lanza cosas ampulosamente a la prensa para terminar con la moral de las personas, con la honra y con la honra de las personas. No, acá se está trabajando de forma seria. Por eso vamos a mantenernos en lo que se sabe. Bueno, les propongo que hagamos una pausita musical. ¿Qué les parece? Después seguimos hablando de Venezuela, de Argentina, o de Argentina y un poquito de Venezuela, como ustedes quieran. Vamos. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto berrou no meu ouvido o dia inteiro. Desequilibrado, rasgou meu dinheiro, queimou minha roupa, o louco, quebrou meu pandeiro. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Me diz o que faço, se samba na vida é o que eu sei fazer. Sem o batuque eu não posso viver, nem longe desse amor. Não dá pra ficar nessa de cima do muro. Ele quer que eu pense um pouco mais no futuro e seja menos sonhadora. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto pegou no meu ouvido o dia inteiro. Desequilibrado, rasgou meu dinheiro, queimou minha roupa, o louco quebrou meu pandeiro. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Me diz o que faço, se samba na vida é o que eu sei fazer. Sem o batuque eu não posso viver, nem longe desse amor. Não dá pra ficar nessa de cima do muro. Ele quer que eu pense um pouco mais no futuro e seja menos sonhadora. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto berrou no meu ouvido o dia inteiro. Ah, preto, cê sabe, sem o batuque eu não posso viver. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. ¿Milei es un gran presidente argentino? Bueno, me parece que no, ¿no? Esta semana ha tenido una semana terrible, ¿eh? La furia no solamente de Milei, no solamente ha sido contra Petro, ¿no? También ha sido contra los propios. Su propio gobierno. Saltó el primer fusible, saltó el primer ministro, ¿no, señores? Salió el estómago resfriado, el que salió, el que comentó lo que se hizo en una reunión ministerial, ¿no? El señor Ferraro, el ministro de Infraestructura, que digamos, vamos a ser sinceros, era un superministro, porque ¿cuántos ministerios entraron en ese de Infraestructura? Entró Transporte. 4 tenían. 4, ¿no? De 4 sí. Lo redujeron a 1, que era de Infraestructura, y se le dieron a este Ferraro. ¿Es una secretaría de quién? ¿Dependiente de quién? De Don Caputo, el hombre de Macri. Caputo, claro, reúne sobre él todos estos ministerios. De todas maneras, lo que se dice, ¿no? Es que ya tenía los días contados este buen hombre, porque no coincidía, él tenía la idea, le quería explicar a Milei que había que negociar con la oposición, que no se podía pelear solamente, y eso no es para él. Entonces ya tenía los días contados y aprovechó esto, porque no fue ni más ni menos que lo que ya había dicho el ministro Caputo el mismo día, diciendo que si no iban a tener que apretar a las provincias, o sea, iban a sancionar a las provincias a través de reduciéndole los aportes, los aportes.
bien digo. Las voy a fundir a las provincias, dijo. Vos sabés que esa frase ha sido traducida a muchos lugares del mundo y ha causado un poco de pánico, porque es una frase muy fuerte. Voy a fundir a las provincias, ¿no? En portugués la tradujimos como vamos a quebrar las provincias, porque realmente no es del sistema republicano o federal quebrar las provincias, ¿no? Por favor. Aparte en el sistema argentino, que las provincias son preexistentes a la nación, ¿no? En realidad, lo que tiene nación son todos derechos delegados por las provincias, no tiene derechos originarios. Imagínate un país como Estados Unidos, por ahí, que supuestamente tienen el federalismo en tan alta estima de ellos, que una cosa como esta, una locura, ¿no? Sí, no, realmente, y generó descontento y acá le voy a decir como propios, porque en realidad propios de ellos, diríamos. Pichetto mismo estaba muy enojado, que es el colaboracionista número 1 que tenían, ¿no? Y sin hablar de los gobernadores que decían, hubo uno creo que era el de Río Negro, me parece, que le dijo, bueno, nosotros no le daremos energía si no nos dan los fondos, dice. Las provincias del sur producen el 90% de la energía que se consume en la Argentina. Pedro Pesati, gobernador de Río Negro. Fue una de las tantas, como lo hizo con Petro, como lo hizo con el Papa, como lo hizo con Lula, como lo hizo con Xi Jinping, como lo hace con todos, ¿no? Creyendo que es tuitero todavía y que no es presidente, que no preside a 45 millones de argentinos, ¿no? Que él habla para la gilada esa, los trolls que tiene, que dicen cosas sin sentido, inconducentes. Lo que pasa es que está muy desesperado porque él quiere vender la aprobación de la ley ómnibus como una victoria política y no le estaría saliendo muy bien. Por varios motivos no le estaría saliendo muy bien. Fíjate vos que la querían tratar ayer y no la pudieron tratar ayer. Ahora dice que la van a posponer a la sesión para el 30 de enero. Claro. Escuchémoslo al diputado Valdés, que nos comente un poco de los peligros de esta ley ómnibus. Dale. Vengo a rendir cuentas. Hoy, jueves 25 de enero. Esta es la famosa ley ómnibus. Esta, ¿ven? Esta es la ley. Hay 3 tipos de leyes. Están las leyes naturales, que son las leyes de la naturaleza, la salida del sol, la lluvia, el día, la noche. Están las leyes racionales, que son las leyes que se debaten en los parlamentos. Y están las leyes ómnibus, que desvían hacia la suma del poder público. Están reñidos con la democracia. Esas son las leyes ómnibus. Este es el dictamen de La Libertad Avanza con sus aliados, algunos miembros del bloque de la coalición federal y otros de la Unión Cívica Radical. Este es el dictamen que tiene 45 votos, 45 firmas de Unión por la Patria. Este dictamen, miren, así como, que rechaza la ley ómnibus, no tiene ninguna disidencia parcial. Este, que tiene 54 y que solo se hizo para que el día anterior a la movilización de la CGT hubiera un hecho que pudiera opacarlo, son 55, de los cuales 34 plantearon disidencias parciales. Quiere decir que cuando se concreten las disidencias, nada de esa ley ómnibus va a quedar en pie. Por eso, ¿qué hicieron? ¿Saben lo que le hicieron a esos 34? Le hicieron firmar en blanco. Nunca vieron el dictamen, porque este fue presentado ayer a las 3:30 de la tarde. La comisión terminó a las 12 de la noche del día anterior y recién a las 15:30 de ayer, mientras estaba el pueblo manifestado, 15:07 para ser más exacto, fue presentado dentro de la comisión, de las 3 comisiones de presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general, ayer. Ahora, ¿qué pasó? En el medio se dieron cuenta los diputados que integran los bloques que acompañaron con las firmas a este dictamen de La Libertad Avanza, que son 35, aparte de los 21 de La Libertad Avanza, que se dieron cuenta que no estaba nada de lo que ellos habían propuesto. O sea, los burlaron. ¿Ven? Por eso
En lugar de hoy tendríamos que estar sesionando este jueves porque era el día que correspondía, la pasaron para el martes que viene porque hay un escándalo total entre los 55 que votaron que firmaron este dictamen. Por eso hoy lo sesionamos. Pero sepamos que la ley ómnibus es una ley anticonstitucional. No encontré un solo constitucionalista, ni de los que piensan como yo, ni de los que no piensan como yo, que hable a favor ni de la ley ómnibus ni del DNU, del decreto de necesidad de urgencia. Hablo de Daniel Sapsay, un hombre que está en las antípodas de nuestro pensamiento político, Andrés Gil Domínguez, de la Unión Cívica Radical, un constitucionalista muy importante que está, mejor dicho, cercano a la Unión Cívica Radical, o Ricardo Gil Lavedra, que fue presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados en algún momento y hoy preside el Colegio Público de Abogados, y ha dicho que la ley es anticonstitucional. Entonces, si la ley es anticonstitucional, lo único que corresponde es rechazarla, porque, sin lugar a dudas, el corazón de la democracia es la igualdad. Y esta es una ley que nos hace mucho más desiguales. Entonces, la verdad es que desde hoy inauguramos una rendición de cuentas de nuestras conductas legislativas que lo vamos a hacer diario para que se sepa a la luz del día y sin escondernos, como corresponde, cómo va evolucionando esta situación de esta ley que debemos rechazar porque lo único que trae es el deterioro de la sociedad argentina. No hay sector social que no se vea afectado. No han venido a ver los actores, los autores, los intérpretes, los farmacéuticos, los dueños de agencias de turismo, los jubilados, que son los más perjudicados, los trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado. Entonces, les queremos decir, nosotros creemos que la democracia se resuelve con más democracia, no con menos democracia, no con leyes ómnibus que significan más suma de poder público en una persona. Creemos la justicia social, la igualdad social es fundamental y la democracia es la cuna de la igualdad. No existe democracia sin igualdad. Y como dice nuestro himno nacional argentino que aprendimos de chiquito, ved en el trono a la noble igualdad. Ved en el trono a la noble igualdad. Por eso vamos a rechazar la ley ómnibus y el DNU. Me gustó mucho esta explicación, gente. Me parece que hay que ser así. Los diputados tienen que salir a explicar estas cosas de esta manera simple, sin cosas leguleyas. Y es bueno porque es lo que se conoce, por lo menos en derecho, ¿no? Como la opinión del legislador, ¿no? El espíritu de la ley a través de la opinión del legislador, ¿no, Osvaldo? Sí. Vos quería aclarar un tema que vi que preguntaba Aurora. Tuitero acá en la Argentina todavía no es X, es Twitter todavía. Entonces aquellos que largan muchos Twitter los llaman tuiteros. Por eso yo decía que el presidente se cree que todavía es un tuitero, ¿no? Que la otra vez creo que tenía el récord en un día 241 o una cosa así, había enviado o retuiteado. Por eso le dije tuitero. Pierde mucho tiempo en el Twitter, dicen que es impresionante, que es compulsivo la cuestión. Sí, está todo el día contestando y retuiteando, y ahí, bueno, salió lo de las cosas que retuiteó de Elon Musk y todo eso, ¿no? Bastante subidas de tono. Elon Musk, el gran capitalista Elon Musk, que lo vieron la última declaración de Elon Musk con relación al proteccionismo. Hay que cerrar la frontera a los autos eléctricos chinos porque si no toda la industria norteamericana se va a la ruina. O sea, mirá vos, viva la libertad, ¿viste? Viva la libertad, pero con los autos chinos. Carajo. Claro, libertad carajo. Somos capitalistas, pero está ahí, ¿viste? Está. Si no son los chinos, no, porque son malos los chinos, son comunistas, ¿viste? Son comunistas asesinos también. Vamos a escuchar a las artistas, por ejemplo. Hay dos de artistas. Uno del colectivo de artistas que se manifestó en contra de esta ley y otra es de Lali Espósito. También el diputado habló de que los artistas los fueron a ver. Señores y señoras legisladores, Sagay defiende los derechos de propiedad intelectual
de miles de artistas. SAGAI no recibe ningún aporte económico del Estado. La acción social de SAGAI acompaña y protege a socios y a socias. ¿Por qué destruir algo que no reporta costos al Estado y que además funciona bien? El mundo nos reconoce por nuestro teatro, por nuestro cine, por nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria. Señores legisladores, les pedimos que retiren del proyecto el artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura. No son privilegios, son derechos. Y yo no sé qué tienen contra la cultura esta gente. Acá en Brasil también se la habían agarrado con la ley Rouanet, que era una ley del estímulo a la cultura, que era privada, que eran las empresas de cultura, pagaban un porcentaje para que se favoreciera algunas cosas. Y estos también decían lo mismo que se dice en Argentina, que se llenan los bolsos de dinero, que se roban el dinero. Y es una crítica, las mismas críticas que se hacían acá. Y vos sabés que apareció una artista de Argentina, Lali Espósito. Vos, Osvaldo, la vas a conocer mejor que nosotros. Creo que es actriz, cantante, compositora y creo que actriz, cantante, sí. Ya sé. Completísima. Y Milei se la agarró con esta chica, lo mismo que hacía Bolsonaro, que se la agarraba, por ejemplo, con Anita, la cantante Anita. Y Bolsonaro, cuando decimos Bolsonaro y Milei, no nos referimos a las dos personas, ellos nada más. A ellos y al ejército de trolls que utilizan para hacer este tipo de campañas de deslegitimación. Escuchémosla a Lali, ¿qué les parece? Vamos. Respeto a quien es el presidente, de verdad lo digo, sí, te creo. Y me gustaría que esa línea de respeto baje hacia todos, que no sea un divide y reinarás, ¿no? que hace tanto daño. En mi caso se metieron con, por ejemplo, la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen de el artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo. Una cosa no solo de un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser, yo en mi gobierno, por ejemplo, no quiero shows municipales, no quiero que haya plata para cultura, para shows gratuitos para la gente. Claro. Eso depende de cada gobierno. Totalmente. Cada uno pondrá para cultura el dinero que quiera poner. Totalmente. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar de quizá otros temas, totalmente, es otra cuestión, pero tengo la tranquilidad no solo de los años de laburo, sino de quién soy, cómo me muevo. Yo sé que cuando yo he hecho shows municipales, la alegría siempre es, loco, además de yo vivir de lo que hago, porque claramente vivo de lo que hago, hay 200 o más familias trabajando en ese show. Lo que no hay que permitir, creo yo, es el no solo mentir, sino bastardear el cine argentino, la música argentina, los eventos culturales. Si no se cree que la cultura es parte de la formación de un pueblo, eso ya es una ideología política. Bueno, qué interesante esto que está diciendo Lali Espósito. Estoy escuchando a algunos artistas acá de Brasil con lo mismo de Bolsonaro. Lo interesante de todo esto es que muchos artistas de Bolsonaro hicieron mucho dinero en el circuito con las municipalidades amigas a Bolsonaro, cobrando sumas impresionantes. Y contra ellos no hubo ningún problema. El problema no es que haya contrataciones de músicos por las municipalidades, es que sean de los otros, ¿no? Porque también hubo muchas contrataciones en la época de Mauricio Macri, multimillonarias, no vamos a decir los nombres de las personas, porque son artistas también, no nos vamos a meter con eso, pero que eran afines a Mauricio Macri, y nadie decía nada, pero cuando contrataban a Gieco o algunos que eran del otro lado, viste, sí, son comprados, se las llevan en palas, se llevan los bolsos. O sea que acá uno dice destruir la cultura para deshumanizar. Sí, destruir la cultura, sí, pero del otro, ¿no? Porque la mía, lo que me favorecen a mí, sí, ¿viste? Eso, o los que me gustan a mí, o los que de alguna manera concuerdan con mis ideas, tanto en Argentina como lo que veo en Brasil. No sé, ¿qué les parece? Yo creo que atacan a la cultura porque la cultura la ven como un enemigo de la acumulación de riqueza, ¿no? Creen que aquel que se dedica a la cultura no piensa que su único objetivo es ganar dinero. Entonces, siendo que a veces la cultura también es un medio para vivir de buena manera y no tiene nada de malo si uno lo gana dignamente. Y esto fue tan importante este movimiento cultural que hasta hubo gente de otros países, Pedro Almodóvar entre ellos, hablaron en contra de esta ley ómnibus que tiene un apartado de destrucción del Inca, diríamos, ¿no? Como objeto especial es destruir el Inca y el Instituto de Teatro y el Inca Instituto de Cine, eso. El Instituto de Teatro y la ley del libro también, entre otras cosas. O sea, ya tenía un destino. Sí. Claro, o sea, entonces en realidad a ellos les jode un poco la cultura
porque en parte porque son ignorantes también, ¿no? Vamos a ser realistas, no tienen mucho. Y si quieren, vamos a decir que son capacitados en una rama específica, aunque no lo parezcan, porque el presidente nuestro dice que es economista, la economía está andando muy mal, nada más voy a decir. Entonces, no sé realmente, ellos creen que eso es que no tienen una visión más amplia de la sociedad, ¿no? Que la sociedad no solo es hacer dinero, sino también necesita de otras cosas. El dinero se necesita para vivir, indudablemente. Nadie lo duda, y los actores también lo saben. Por eso trabajan de actores o trabajan de músicos, o trabajan de directores de cine, o de actores de teatro, qué sé yo, todos. Yo siempre que hablan de cultura y dicen por qué atacan la cultura, me acuerdo de la canción de Piero, o que cantaba Piero, no sé, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Eso era lo que siempre me viene, ¿no? Yo, compañeros, los tengo que dejar. Te vas, Marcela, en el mejor momento, donde el programa se pone lindo, porque vamos a hablar de cosas lindas, vamos a hablar de Venezuela. Chao. Un abrazo. Un abrazo, chao, Marcela. Venezuela, que está, digamos, pasando por un problema de bloqueo todavía, de sanciones económicas impuestas unilateralmente por los Estados Unidos, que hasta hace poquito tiempo atrás no sabía cómo conseguir comida para darle a su pueblo, a tal punto que, bueno, que lo metieron preso a Alex Saab, ¿no? Que era una persona que tenía, digamos, carácter diplomático. Ahora, por suerte, ha vuelto después de 3 años a su país, a Venezuela. Colombo venezolano, porque ha nacido en Colombia, ¿no? Cuando estaba buscando comida para poder alimentar al pueblo, venía de Irán, lo metieron preso en el aeropuerto en Cabo Verde, y de ahí ahora a una realidad totalmente diferente en poco tiempo, con un turismo que ha crecido más del 70%, donde se ve muchísima recomposición social, y qué bueno eso, ¿no, Osvaldo? De alguna manera está consiguiendo darle la vuelta, digamos, hacerle frente a estas limitaciones que tiene, porque en Venezuela, digamos que hay muchas cosas que no hay porque no se les pueden vender por las sanciones de los Estados Unidos, ¿no, Osvaldo? Sí. Que impedía el ingreso. De hecho, Irán era uno de los que los proveía de alimentos también. Claro, con eso conseguían hacer las cajas de alimentación que vendían a precios muy populares. Con alimentos unas tiendas que específicamente se dedicaban a eso, ¿no? A vender esos productos. Siempre históricamente Venezuela tenía mucho turismo, pero bueno, con la crisis económica, con los bloqueos, el impedirle que accedan a alimentos, se le hacía muy complicado y muy difícil. Ahora, por suerte, eso parece que está solucionando. Estaba mirando unos videos que manda a un periodista bastante interesante que se llama Diego. Diego tiene un canal llamado Diego en la Lucha, en YouTube, en varios canales. Tiene un canal de Telegram también. Y él hace un mes y pico que está en Venezuela y está mostrando la realidad de Venezuela. Y vos sabés que los precios de las cosas están, viste, en dólares, está un país bimonetario. Y los precios están bastante bien, ¿no? Estaba viendo otro canal también de unos viajeros que no tienen absolutamente nada que ver con política ni con nada de eso. Mostraban una realidad totalmente diferente. Dice, gente, tenemos que ir a los restaurantes y tenemos que hacer cola, ¿viste? Porque están todos llenos, y los populares, no van a los de lujo únicamente. Están los barrios de lujo donde, bueno, vos ves, son los autos de alta gama europeos. Pero dicen, en los populares también hay muchísima gente, o sea que no se ve crisis. Que es distinto acá en la Argentina, que los precios en la Argentina en la actualidad en los alimentos son tan altos como en Europa y más altos que en Brasil, según la última referencia que he tenido, Ramiro. Vos sabrás desmentirme o no. Sí. Escuchemos un informe, ¿qué te parece? ¿Vale? La situación económica en Venezuela está por el piso. Ya no hay remedio, esto se lo llevó quien lo trajo. Sí, todo eso se dice y hay opinólogos 2.0, especialistas en la materia. Pero ¿realmente este país estuvo tan mal durante el 2023 y lo estará en el 2024? Hay datos macroeconómicos que dicen lo contrario y aquí te lo diremos claramente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía venezolana creció 5% en 2023. Esto después de 8 años consecutivos de contracción. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores
exportadores de petróleo, la producción petrolera venezolana fue de 801.000 barriles diarios al cierre de noviembre, 10.7% más que en el 2022. Este crecimiento se da en el contexto adverso impuesto por el bloqueo. Las importaciones de bienes y servicios registraron una tendencia a la baja en 2023 al pasar de 27.2% en el primer trimestre a 1.2% en el tercer trimestre. También se alcanzó un nivel de abastecimiento de alimentos del 97% en 2023, el más alto en los últimos 25 años. La actividad agrícola registró crecimiento de 5%, la pesquera de 25%, la acuícola de 20% y la del camarón de 98%. El turismo registró 70% de incremento en llegadas internacionales. Se experimentó un aumento sostenido del 4% durante 10 trimestres en la actividad manufacturera privada y otro 4% de la actividad comercial hasta el tercer trimestre del 2023. La CEPAL a mediados del 2023 indicó que ya Venezuela registraba más del 60% de crecimiento en exportaciones de bienes. La recaudación tributaria creció en 25.8%. La cartera de crédito aumentó 91% en comparación al 2022. La inflación mostró signos de desaceleración. Según datos divulgados por el Banco Central de Venezuela para noviembre de 2023, Venezuela registró una inflación acumulada entre enero y noviembre de 182.9%. Aquí es importante recordar que se viene de un proceso de hiperinflación recrudecido en el año 2018 por el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Para entonces, Venezuela experimentó la cifra de más de 130.000% de inflación. Ahora bien, ¿qué pasará este 2024? Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional proyecta que Venezuela crecerá este año 4%. La CEPAL estima el crecimiento anual en 3.2% y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pronostica un crecimiento entre el 4 y 8%. Ya sé lo que estás pensando, ¿qué pasó con el salario? Para ello, el gobierno venezolano, específicamente el presidente Nicolás Maduro Moros, ha insistido a todas las instancias de poder a profundizar el trabajo en los 5 grandes consensos que tiene como objetivo fortalecer la economía en este 2024. ¿Cuáles son? Continuar la senda de la recuperación y el crecimiento económico, rechazar el bloqueo, defender la paz, la recuperación de la Guayana Esequiba y escuchen bien este consenso, rescatar el estado de bienestar social de todos los venezolanos. Entonces, ¿será o no un año prometedor para Venezuela este 2024? Aquí te lo dijimos claramente. Completísimo, ¿no, Osvaldo? Eso solo sumaría que ya está para llegar al número 5 millones de viviendas para una población de 30 millones de habitantes, ¿no? O sea, 5 millones de viviendas populares entregadas por el gobierno. Y viviendas, o sea, de nuevas viviendas, diríamos. Nuevas viviendas. De nuevas viviendas. Sí, con departamentos de 100 metros cuadrados, muy bien hechos, equipados. Y muy extraño porque defiende la justicia social, ¿no? Que acá... Estos comunistas. Estos zurdos comunistas y su justicia social, ¿no? Qué cambio que ha logrado y qué difícil en una situación como la que se encuentra Venezuela, que sigue con bloqueos, o sea, ha morigerado un poco el bloqueo porque necesita el petróleo de Estados Unidos, en realidad, el petróleo que le provee Venezuela. Claro. O sea, lo sigue necesitando, un petróleo pesado, digamos, que lo necesita. Qué cambio total ha tenido y cómo sigue creciendo y cómo esto se ve en beneficio de la gente, ¿no? Sí, acá nos decía una cosa muy interesante Aurora Lastra, dice datos, no opiniones, ¿no? Claro, es esto, datos, no opiniones, ¿no? Hablando de estos datos está la cuestión esta de los pronósticos, ¿no? Viste que dice que el FMI que Venezuela va a crecer el 4%. De aquí a un año nos encontramos, Osvaldo, y vas a ver que Venezuela crece el 6%. Si el FMI fue 4%... O sea, siempre le erran. A los gobiernos de izquierda le erran por defecto. Y a los gobiernos de derecha le erran por exceso, ¿no? Así las proyecciones que hacían con Macri o con Bolsonaro siempre eran equivocadas porque eran exageradas, ¿no? Y las que le hacían los demás gobiernos, a Lula y a los gobiernos del kirchnerismo, siempre eran erradas porque determinaban menos crecimiento del que realmente había tenido el país. La Comunidad Económica Europea está en recesión técnica, muchos países están en recesión técnica, no toda la comunidad, pero mucho de la comunidad está en recesión técnica, y con un crecimiento, digamos, si llega a haber crecimiento, va a ser, digamos, un crecimiento pifio, digamos, ¿no? Bien chiquitito, pero ya están pronosticando para el año que viene un crecimiento entre
5 y 2,3% para los amigos, ¿viste? Para la económica europea. Vamos a ver a final de año a cuánto llega eso, lamentablemente, porque hay una actitud belicosa por parte de muchos países que lo que está haciendo es generando más condiciones para que haya más crisis, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de plegarse a los Estados Unidos, a bombardear a Yemen, está haciendo con que Yemen, los Houthis principalmente, estén cada vez más bloqueando el paso por el Mar Rojo a los navíos petroleros y a todo lo que es la navegación de las empresas holandesas que de transporte de naviera están desesperadas. ¿Y eso qué significa? Petróleo más caro, está a $82 ahora el Brent. Y eso significa más inflación para esos países. Y para Sin Argentina contar también. Que ahora la energía la tienen que traer de más lejos porque no compran energía a Rusia, ¿no? Al fruto del mismo conflicto. Sí, inclusive Gran Bretaña ayudó con armas, claro, con asistencia a Estados Unidos a los bombardeos a los Houthis en Yemen. Parece que algunos aviones, por lo menos, no sé si se fueron desmentidas o no, pero las imágenes, los videos que se veían de los aviones despegando de los eran británicos. Eran británicos. Eran sí, británicos. Sí, no por eso. ¿Por qué el FMI para Europa, que es una zona que puede llegar a padecer, en primer lugar, todos estos efectos adversos de la geoeconomía, le hacen una proyección tan positiva, ¿no? Me parece un poco prudente, por lo menos, ¿no? De 1,5 a 2,3%. Pero bueno, siempre decimos lo mismo nosotros, no hay que desconfiar mucho de estas previsiones que hacen porque... Sí, no, o sea, hay que preguntar qué tendencia tiene el gobierno y ahí sabes cómo va a ser la proyección. Sin dejar de comprender que Europa, en general, su situación económica no es tan mala como los demás países, ¿no? También, porque a veces si no, Europa está mal o está bien o está muy mal, pero la situación de Europa de origen no es tan mala, por lo cual a veces hay que entender ciertas situaciones. Sí, aunque te diría que un poco la epidemia ha emparejado un poco las cosas, ¿no? Después de la epidemia de la COVID, por ejemplo, el 37% de los niños en Inglaterra están subalimentados, ¿no? Por eso que ahora están desesperados en este momento los agricultores alemanes porque necesitan dinero para poder producir y les dicen que no tienen 17.000 millones de euros para ayudarlos, pero sí tienen 50.000 para darle a Zelensky para la guerra contra Rusia. Y ahora a ellos... De hecho, Alemania le dio 7.500 millones de euros a... Alemania prevé entregarle armas por 7.500 millones de euros. Alemania solo, Y van a aumentar el presupuesto para materia militar y no para los agricultores que generan comida. A esto ya se han sumado agricultores italianos y agricultores franceses también. Ya se habían empezado a manifestar los húngaros, los búlgaros, o sea, ¿viste? Estamos hablando de cosas primarias, ¿no? Comida, estamos hablando de comida, sí. Estamos hablando de producción agropecuaria, de comida. Y después vienen estos a decir que vamos a hacer el pacto Mercosur con la Unión Europea. ¿Con qué Unión Europea y en qué bases, no? Porque como nosotros querramos venderle nuestros granos, ¿qué nos van a decir? No, disculpen, no hay. Nones. Mirá, y justo me hiciste acordar un tema, ¿no? Que Alemania e Inglaterra suspendieron la ayuda humanitaria a Palestina. Mira vos. Por todo o sea, viste, a veces que cómo se utiliza el dinero y cómo se mal utiliza, ¿no? Porque qué culpa tienen los chicos palestinos sobre... Pero reconociendo aparte, Ramiro, a pesar de la crisis que puedan tener y todo eso, que están en mejor situación que otros países, ¿no? Sí, porque mientras ellos están en un proceso, digamos, de decrecimiento, muchos países están recién en la largada. Cuando pensamos, por ejemplo, en países africanos, algunas regiones latinoamericanas, mira, no te voy a decir país, te voy a decir regiones latinoamericanas, porque nosotros en Argentina tenemos regiones que están comenzando a intentar, comenzaron durante muchos años a ver si tenían alguna especie de proyecto de bienestar social. Y como eso tenemos muchas regiones. Nosotros allá en Brasil, por ejemplo, tenemos regiones que son riquísimas. Y tenemos otras regiones que todavía están como si estuviera Europa fin del siglo XIX, ¿viste? Entonces esa desigualdad... De todas maneras, esas mismas zonas de Ramiro de Brasil que están postergadas tienen riqueza propia. Lo que pasa es que está subexplotada o mal explotada. No es que no tengan riqueza y que sean endémicamente pobres, como acá
hubo un montón de presidentes, como el actual, que dicen que hay zonas del país que son pobres y que nunca van a dejar de ser pobres, o sea, que son una carga, ¿no? Otros no hablaban de provincias inviables, ¿te acordás? Claro, sí. Sí, bueno, que es la misma idea que tiene el presidente actual, ¿no? Que dice que son provincias inviables, que son las que más atacan, sobre todo, ¿no? Algunas provincias del noroeste y todos del norte, que tienen riqueza en sí misma. Lo que pasa es que hay que explotarla, ¿no? Y explotarla bien, no subexplotarla ni regalársela a los grandes poderes del norte, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dejar por aquí, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos a dejar después por lo menos una buena noticia. Tenemos en Brasil una buena noticia, en Venezuela, ¿no? Antes de despedirnos, queremos darle un abrazo muy grande al doctor De Petris de arrabaljurídico.blogspot, que sacó un artículo muy pero muy bueno hablando del derecho del trabajo, muy pero muy bueno. Recomendamos mucho que vayan a arrabaljurídico.blogspot.com, y a Sergio de la revista de Puño y Letra, que ha sacado su segundo número en papel. Le mandamos un abrazo muy pero muy grande, y claro, a la gente de la FM Impacto un abrazo entrañable, ¿no, Osvaldo? De Villa Gobernador. Y a todos los que nos ven y escuchan. Hasta la próxima, Ramiro. Un abrazo.